Bona tarda i benvinguts a l'activitat Taula Rodona, aplicació de la musicoteràpia. L'activitat i els ponents seran presentats per les moderadores l'Aina i l'Estefania. Abans de començar, recordar-vos que l'activitat tindrà una durada de 2 hores, distribuïdes en una hora i mitja de ponència i 30 minuts destinats pel torn de preguntes. Per motius de protecció de dades, només gravarem la primera hora i mitja de ponència, quedant exclòs el torn de preguntes. Informar els assistents que podreu formular les vostres consultes escrivint a través del xat que us apareix a la barra d'eines a la dreta o dirigint-vos a tots els panelistes, així com demanar el torn de paraula pel xat perquè us activem el micròfon. Quan vulgueu, Aina i Estefania, us cedeixo la paraula. Gràcies. Gràcies, Laia. Hola, buenas tardes. Pues bienvenidos a la mesa redonda sobre la aplicación de la musicoterapia. ¿Vale? Como os ha comentado Laia, por si hay alguien que no entiende el catalán, la parte que se va a grabar es la primera hora y media, que será la parte de presentación, la parte de las preguntas, que es la última media hora, por motivos de protección de datos, no va a quedar registrada. Podéis pedir turno de preguntas a través del chat o levantando la mano, pero lo más práctico y cómodo es a través del chat. Hola, Estefanía. Hola, ahora sí. Muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a esta mesa redonda de la aplicación de la musicoterapia, que está organizada por el Grupo de Trabajo de Musicoterapia del Colegio Oficial de Psicología de Cataluña. A modo de pequeña introducción, queríamos comentar queríamos puntualizar que la musicoterapia tiene diversos ámbitos de aplicación, porque el trabajo con la música es algo integral que integra diferentes aspectos. En este sentido, es una herramienta capaz de generar cambios y mejorar la calidad de vida de las personas, tanto a nivel individual, en aspectos como el cognitivo, el emocional y el físico, como también en la interacción social. Es por este motivo que la aplicación de la musicoterapia se desarrolla en ámbitos tan diversos como, por ejemplo, en dispositivos de salud mental, en estado funcional en su más amplio concepto, como en áreas como la neurología, en las unidades de cuidados intensivos y en cuidados paliativos, y en la rehabilitación neurológica. Otra gran área de aplicación es la geriatría. También se puede aplicar en entornos educativos, se puede en acompañamientos a procesos de duelo, entre muchos otros ámbitos. Esta diversidad de ámbitos de acción de la musicoterapia se recoge en el trabajo de cada uno de los panelistas que nos acompañan hoy en la mesa. Ahora les dejo con mi compañera Aina, que nos explicará brevemente el funcionamiento de la mesa redonda y sus tiempos. Como comentaba Estefanía, cada ponente, a partir de su experiencia laboral y vital, nos abordará un eje particular de la aplicación de la musicoterapia. ¿Sí? Entonces, cada uno de los puntos que vamos a tratar lo veremos desde distintos ejes. Durante las exposiciones, como ya hemos dicho, pero para recordarlo, podéis ir poniendo las preguntas en el chat y las iremos recogiendo. Y también en la parte final daremos respuesta a cada una de esas preguntas que hayan ido surgiendo para evitar así interrupciones durante la exposición de los ponentes y para que sea todo más fluido y más cómodo para todos. De igual forma, la parte final no es solo respuesta a las preguntas que ya se han hecho, sino que será también un turno abierto de preguntas para dudas que vayan surgiendo y así damos la posibilidad de que la conversación con los ponentes sea mucho más fluida y dinámica. Pasamos ahora ya a presentar los ponentes que nos acompañarán esta tarde. El primero es Núria Escudé. Hola.
¿Qué tal? Sí, nos presentamos. Explícanos un poco. Sí. Sí. Mira, yo soy Nuria Escudé, soy psicóloga, profesora de piano, musicoterapia, directora del máster de musicoterapia de la Universidad de Barcelona y también estoy dirigiendo el Instituto Catalán de Musicoterapia, donde con diversidad funcional. Aparte, estoy trabajando en el MAR, en la unidad de los paliativos. Ahora actualmente, debido al COVID, estamos realizando las sesiones en el hospital a nivel online, pero todas las sesiones con niños con diversidad funcional, parálisis cerebral, síndrome de Down, síndrome de... las estamos llevando a nivel presencial. Gracias. Gracias, Nuria. En siguiente lugar, presentamos a Emma Plana. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Yo soy psicóloga con el máster oficial en musicoterapia. Mi ámbito es pedagógico, de la pedagogía musical. Soy profesora de música, licenciada en la rítmica Jacques Dalcroze, con también el diploma de Edgar Willems, la pedagogía musical. Y mis ámbitos de aplicación es en la educación y a nivel social también. Y bueno, ¿qué más deciros? Tanto en ámbito público como en entidades privadas. Gracias, Emma. Seguimos contigo, Egoitz. Hola, sí, soy Egoitz Urbelaga, musicoterapeuta, psicólogo y grupo analista. Me interesa sobre todo en el ámbito de la musicoterapia los procesos grupales y todos los aspectos que intervienen en las dinámicas de grupo. Tengo experiencia en diversidad funcional con adultos, en adultos con deterioro cognitivo grave y actualmente trabajo en trastornos de conducta alimentaria, en ITA, salud mental en Sant Joan de Déu, tanto como con adultos como adolescentes, y en un colegio de educación especial en Concha Espina, aquí en Barcelona. Es un placer estar aquí con vosotros. Gracias. Muchas gracias, Egoitz. La panelista siguiente es Cristina Rubio. Hola, buenas tardes. Soy Cristina y soy psicóloga y musicoterapeuta. Soy la directora de SIMUVA, Centro de Psicología y Musicoterapia del Vallès. He trabajado muchos años en diversidad funcional, tanto a nivel infantil como adultos. Ahora mismo, ¿no?, por diversas razones, trabajo con personas con Parkinson y desde ya hace muchos años estoy trabajando también en la superación del duelo con una asociación de viudas de Badía del Vallès. Un placer estar aquí con todos vosotros. Gracias, Cristina. Gracias, Cristina. Y terminamos con Kilian. Buenas tardes. Yo soy Kilian, soy psicólogo, maestro de educación especial y musicoterapeuta. Yo os vengo a contar mi experiencia desde el ámbito de la diversidad funcional con adultos desde un centro de atención especializada y una residencia. Así que gracias. De acuerdo, pues ahora para comenzar con la mesa redonda, comenzará la exposición la panelista Nuria Escudé. Se referirá al eje orientación metodológica y técnicas. Adelante, Nuria. El micrófono, Nuria, por favor. Gracias. Sí. Bueno, bienvenidos a todos. Vamos a hablar del tema primero, que es la musicoterapia. Cuando nos referimos, ¿no?, al que es un arte, una ciencia, un proceso interpersonal, todo a la vez. La musicoterapia es la utilización de la música con finalidades terapéuticas. Si me podéis ir pasando la diapositiva, por favor. Sí. Exacto. Bueno, lo que hablábamos, es una disciplina que utiliza la música, la finalidad terapéutica. Para nosotros es muy importante
que objetivos que vamos a plantear sean objetivos terapéuticos, objetivos de bienestar, controlar el estrés, expresar sentimientos, potenciar la memoria, mejorar comunicación, aprendizaje y facilitar la rehabilitación física. Todo a través de la música. O sea, la música será nuestro canal para obtener todos estos objetivos. Como dice la World Federation, ¿no? Dice que el uso de la música y sus elementos, que luego hablaremos del sonido, del ritmo, melodía y armonía, y esto es importantísimo, por un musicoterapeuta profesional. Con esta ponencia también queremos dar claro que la musicoterapia tiene una formación a nivel universitario. En este caso estamos dirigiendo el máster de la Universidad de Barcelona hace ya pues, unos 15, 16 años y es muy importante formar a buenos musicoterapeutas para que se pueda implementar la musicoterapia en todos los que nuestras compañeras han mencionado. Seguimos. Sí, la siguiente diapositiva, sí. Sabemos toda la historia de la musicoterapia. La utilización de la musicoterapia tiene sus raíces en la prehistoria. Se sabe, ¿no? Esto, los ritos como mágicos, religiosos y de curación. Seguidamente, también las primeras influencias de la música en el cuerpo humano, como los egipcios, ¿no? Ya utilizaban la música para el tema. Y es en la antigua Grecia donde nos planteamos los fundamentos más científicos de la musicoterapia por Pitágoras, Platón y Aristóteles. Ellos ya empezaban a hablar de la música como las emociones, de las diferentes escalas que creaban diferentes emociones en la persona. De terapia musical ya surge en la Segunda Guerra Mundial con los voluntarios que acudían a hospitales a tocar y a cantar y empezaron a notar cambios importantes en los pacientes. Y es en el 1950 con la fundación, la National Association of Music Therapy en Estados Unidos, cuando se implementa ya la musicoterapia. Si seguimos, ¿qué componentes son importantes para nosotros? Está el ritmo, la melodía y la armonía. El ritmo que lleva toda la base de la vida fisiológica, la acción, que lo situaríamos en el córtex. La melodía, la vida afectiva, la sensibilidad en este sistema límbico y la armonía, la vida mental y conocimiento que llevaría toda la parte de este equilibrio. Esto sería cómo nosotros utilizamos la música, la musicoterapia y como veis aquí, explosión de colores que cuando un paciente está recibiendo musicoterapia son todas las áreas cerebrales que están conectadas, ¿no? Hasta aquí vemos la corteza sensorial cuando tocamos el instrumento, la corteza motora que implica, como decíamos antes, el ritmo y el movimiento, la corteza prefrontal con todo el tema de audiciones, la corteza auditiva, todas las audiciones, el sistema auditivo, el velo que lleva todo el tema del equilibrio y la corteza visual cuando estamos leyendo la música. Como veis, tiene un impacto cerebral muy importante, que esto también a nivel de neurociencias lo hemos estado estudiando ahora en los hospitales. Musicoterapia, ¿qué técnicas utilizamos? Estamos las técnicas activas, que implican la participación del paciente hacia una actividad. Sería todo lo que es tocar instrumentos, cantar, improvisar, movimientos, letras de canciones, interpretar. Y después hay unos modelos como mucho más, que son mucho más amplios, que se utilizan ya en los másters de musicoterapia, como el modelo Nordhoff-Robbins. Y después tenemos las pasivas o receptivas que ya utilizan música grabada o equipos de reproducción de buena calidad, audiciones, imágenes. Generalmente estas son dos de las actividades, de las técnicas que utilizan los musicoterapeutas. Diferenciar, como ya he dicho antes, que el musicoterapia no es igual a música, no es educación musical. Terapia utiliza unos objetivos terapéuticos, en cambio en música se buscan otros objetivos a nivel musical, que el paciente, que el alumno en este caso sería afine, que toque un instrumento rítmico, que tenga una buena audición, etcétera. En cambio en musicoterapia lo que nos basamos es a un tratamiento con las diferentes fases que hablaremos posteriormente. Sí. La metodología. Podemos hacer sesiones individuales o sesiones en grupo en musicoterapia. Será importante y dependerá también de las necesidades de cada uno de nuestros pacientes. Por ejemplo, yo con niños autistas utilizo sobre todo sesiones individuales por las necesidades que conllevan, pero por ejemplo si estoy a nivel social, en un grupo de personas con deterioro cognitivo leve o así, puedo utilizar también técnicas grupales. Habrá una
del paciente. Para nosotros es importantísimo saber el historial musical del paciente, las patologías que presenta, unas estrategias terapéuticas a seguir, una metodología a aplicar y unas sesiones diseñadas específicamente según las necesidades de cada uno de los pacientes. Sí. Seguimos. La metodología que tenemos es en el área física, tenemos la movilidad del ritmo, el área cognitiva, la memoria, la atención, la concentración, la área emocional, expresión de emociones, área psicológica, el estado de ánimo, y el área social, que es la idea de comunicar las relaciones. Empezamos siempre con una bienvenida, habrá un desarrollo y después una despedida. Esto sería un poco así a grandes rasgos cómo se realizaría una sesión de musicoterapia. No sé si... Muchas gracias, Nuria. Sí, sí, lo has puesto todo en muy poquito tiempo, se agradece. Damos paso un poco al debate con Cristina, Kilian y Emma, a ver, para contrastar un poco también desde otros ámbitos cómo lo ven. Yo quería puntualizar una de las diapositivas que ha comentado Nuria cuando hablaba de la música grabada, que principalmente se utiliza como una técnica de características más bien, ahora no me sale la palabra, pasivas. Sí que en muchas ocasiones se utiliza de esta manera, pero también es cierto que, por ejemplo, en mi caso, cuando yo trabajo con muchos de mis pacientes, como que también vengo de un mundo muy relacionado con el tema del baile, del movimiento, yo utilizo la música grabada de una manera totalmente activa. Hace unos días, preparando esta presentación, ya fue una de las cosas que estuvimos comentando y que consideramos importante también puntualizar. En el momento que a partir de la música grabada solicitamos al paciente que realice una activación, ya sea a nivel de motricidad, ya sea a través de la canción, ya sea a través de recordar alguna cuestión relacionada con la misma música, ya no podemos hablar propiamente de técnicas pasivas, pero que sí que era necesario que Nuria expusiera la diapositiva tal y como la ha expuesto, porque evidentemente hasta no hace tanto tiempo se consideraba así. La música grabada se consideraba como una técnica pasiva. Todos coincidimos en esto, pero también queríamos comentarlo, y como que en mi caso utilizo mucho la música grabada, pero la utilizo mucho desde el movimiento, era un punto que consideraba importante comentar. Gracias, Nuria, por tu presentación. Gracias, Yo quisiera Cristina. añadir quisiera añadir dos puntos también. Uno, la importancia en que la musicoterapia se considera dentro de las terapias artístico-creativas, porque la música es un arte y es un lenguaje universal, dado ya que está basado en el sonido y la vibración. Y en el arte se encuentra también el placer, la persona, nosotros, el ser humano en sí mismo, todos llevamos una parte de arte. Y ya desde más pequeños los niños juegan con ello, desde una espontaneidad, desde los mismos momentos del inicio del habla, ¿no? El gorgoteo que hace un niño cuando descubre sus sonidos. Y desde aquí es lo que nos facilita también un proceso de adaptación, conocimiento de nuestro entorno y en distintos contextos. Y es por eso que a través del arte también nos promueve, ¿no?, el manifestar nuestras inquietudes, expresar nuestras ideas y sentimientos. Y me gustaría también comentar que todo esto nos lleva también al conocimiento de uno mismo, del próximo, o sea, de los que tenemos a nuestros lados, y dar así un énfasis a la evolución también, hecho histórico, a crear memorias, influenciando también a todo lo que es más transgeneracional. Y otro punto que quería decir, cambiando un poco de dirección, pero vital para la disciplina de musicoterapia, en tanto que es una ciencia, y en esta ciencia se basa en la evidencia empírica, en la evidencia científica. ¿Esto qué nos ofrece? Nos ofrece una validez, una fiabilidad de la disciplina
en sí misma para un tratamiento en los ámbitos que ya ha comentado Nuria y que también Estefanía ha explicado, ¿no? El tema de rehabilitación, etc. Y en España actualmente está en auge todo el tema de investigación si lo comparamos con otros países pioneros como son Estados Unidos, incluso Argentina en Latinoamérica, Inglaterra o Francia o Alemania aquí en Europa. Y bueno, que lo importante es de que se genere más investigación para que también aquí en España consigamos esta estabilidad de reconocimiento dentro de las distintas áreas disciplinares, como disciplina propia, quiero decir. Sí, yo también quería comentar el aspecto sobre la terapia individual o grupal, un poquito desde la experiencia del centro de día. Sobre todo en la terapia individual lo que buscamos es que la persona pues, se relacione con el instrumento, ¿no? Se encuentre su sonido, se relacione con los instrumentos y sobre todo con el terapeuta. Cuando lo ampliamos al grupo, lo que buscamos sobre todo es esa relación, esa comunicación. Normalmente en terapia lo que hacemos es trabajar individualmente y entonces vemos que grupos podemos ver, ¿no? Que las necesidades pues, concuerdan. Pero en el centro de día, por ejemplo, lo que trabajamos es que se encuentran con grupos agrupados, ya pues es su día a día, ¿no? Y tienen que relacionarse. Entonces, poder trabajar desde ese foco, desde facilitar la comunicación entre ellos, ¿no? El estar y hasta poder invitar a los educadores en el mismo espacio terapéutico, pues eso facilita, ¿no? La relación del día a día. Muy bien. Bueno, como depende de lo que hablaban nuestros compañeros, un poco de las necesidades del colectivo, de los objetivos que nosotros nos vamos marcando y también de las orientaciones que cada musicoterapeuta también va escogiendo. Por ejemplo, en el Hospital de Barcelona, el tema de terapia más con técnica, porque nos ayudamos mucho a conectar al paciente con la respiración, con la articulación de la voz, porque a veces nosotros a nivel en vivo, ¿no? Con la canción les ayuda también a conectarse más directamente con su estado emocional. Pero bueno, también como hablaba Cristina, ¿no? Dependerá un poco también del colectivo, de los objetivos que nos vayamos marcando. Y bueno, estamos en función también, ¿no? De las individuales. En el hospital sí que realizamos las sesiones más individuales porque ellos cada uno está en su habitación, en sus gustos, sus preferencias al de los otros usuarios. Pero va a ir un poco también en función de esto. Cristina comentaba también antes el hecho de que ella trabajaba desde el movimiento, ¿no? Desde esta metodología pasiva o receptiva, pero en acción. Y eso es verdad, porque a nivel de arte, como he comentado antes, el juego también implica movimiento, implica toda esta parte motriz que con la misma voz, que la voz también es un instrumento, ¿no? Es un instrumento musical, se interacciona y ello también dentro del proceso terapéutico pues tiene su valor y su parte creativa, su parte lúdica dentro de un trabajo personal, acompañado por el profesional. Muy bien, pues muchas gracias, chicos, por este ratito de debate. Pasamos al siguiente módulo, que es presentándonos aspectos relacionados con el setting. Pues atendiendo también a las metodologías, el entorno, el contexto, la demanda, hay unas características que nos determinará el setting, es decir, el marco en que intervenimos, el lugar, el espacio de intervención. Las características que os voy a comentar todas son igual de importantes, indistintamente del orden, pero habría que poner un orden. Con lo cual, primero os comentaremos el espacio. El tamaño de la sala en que podamos atender es importante porque puede influir en la calidad de la acústica con relación también a la comunicación que se establezca con el paciente o el participante.
Es aconsejable también tener una sala insonorizada, aunque muchas veces pues, nos tenemos que adaptar a las situaciones reales en que pues, tanto las entidades o incluso depende del ámbito, por ejemplo en el nivel hospitalario, pues muchas veces si la persona no se puede desplazar a la sala que tengamos asignada de musicoterapia, habrá que hacer la intervención en la misma habitación. O a nivel domiciliario sucede lo mismo. También hay que tener en cuenta que, claro, como profesionales de la musicoterapia también tenemos un material que ocupa un volumen, con lo cual también tenemos que tener en cuenta el espacio que nos queda ante este material que te llevamos y que con el tiempo también vamos generando. A nivel de material hay que tener en cuenta que es para favorecer la comunicación verbal, corporal y el movimiento. Importante su calidad sonora. En la acción terapéutica también, ante la creatividad que hemos hablado, la música y sus elementos e incluso el sonido, de la exploración del sonido es lo importante como herramienta para el musicoterapeuta. Los instrumentos. Hay instrumentos acústicos y hay instrumentos digitales. Dentro de los acústicos también tenemos los armónicos y los melódicos. Principalmente a nivel armónico se utiliza más el piano y la guitarra, y a nivel melódico pues podemos cualquier instrumento que sea melodía, por ejemplo todos los de cuerda e incluso todos los de viento, un violín, el cello, el clarinete, etcétera. A nivel de los instrumentos digitales armónicos, pues evidente un teclado, un piano digital y las guitarras eléctricas, por ejemplo. No hay que olvidar también que es una herramienta muy importante a nivel digital, son las tecnologías actuales que nos permiten trabajar desde la electroacústica. Otros instrumentos que nos encontramos y que son también de fácil acceso, también porque a veces, como hemos dicho, nos tenemos que trasladar, son los instrumentos de percusión, las panderetas, claves, platos, timbales, sus distintas baquetas para generar distintos sonidos. Y también importante tener en cuenta los instrumentos propios de la cultura, tanto del musicoterapeuta como del paciente o el participante a quien hagamos la intervención. También es importante para justamente explorar los sonidos, por ejemplo, son los tubos sonoros, que a través del movimiento generan sonido, las flautas de émbolo, los carrillones intratonales y toda una serie de material a veces más más cercano a la psicomotricidad, pero que ello nos facilita, como decía Cristina también, la acción, el movimiento y esta creatividad a través de la música, expresarla. En tanto al equipo, también cuando usamos músicas grabadas es importante que este sea de calidad para la reproducción sonora justamente. Y como ya ha comentado Nuria también, el musicoterapeuta tiene un abanico, ¿no? De todas, de músicas, tanto grabadas como no, porque a veces las conocidas también hay que tocarlas en vivo y las tenemos que conocer, tanto de estilos como de épocas, como de distintos compositores, y según las necesidades, pues también vamos ampliando estos recursos. También la música en vivo puede ser de manera improvisada o también de manera pues, interpretativa, de una pieza musical que conozcamos y que la podemos tocar en ese momento porque se requiere en la intervención. Y evidentemente ante todo esto, pues el tema de higiene se ha puesto más en evidencia porque dado la situación del COVID, hay que respetar unas medidas de prevención, hay que mantener la higiene para que pueda usarlo uno y después otra persona y evitar pues, el contagio del COVID. Esto también ahora ha entrado más en relevancia. A nivel de los profesionales se puede requerir un musicoterapeuta, que es lo que suele ser en general, aunque hay metodologías que requieren 2 musicoterapeutas. También en alguna ocasión se puede trabajar con más de 2 si, por ejemplo, trabajas en un grupo en que se requiera un soporte también para estas personas. Hay un elemento como
importante, como ahora también se está dando, ¿no? Estamos haciendo esta mesa redonda online, y esto también ha hecho que en la musicoterapia pues, se ponga de manifiesto. Evidentemente que se prefiere presencial, lo único que el online limita unas características fundamentales que se requieren también en la musicoterapia, y eso limita la comunicación sensorial, el lenguaje corporal, vinculado a todo lo que se expresa no verbal. También implica unos dominios, conocimientos de los recursos tecnológicos e incluso en la transmisión del sonido la calidad se pierde. A no ser que se tengan unas aplicaciones, y esto ya implica más inversión tanto del paciente a quien atendamos o al profesional que da la sesión de musicoterapia. En cuanto a los participantes, se ha comentado que pueden ser una atención de la musicoterapia individual o en colectivo, en pequeño grupo, y la duración de estas sesiones también va muy en función de la necesidad, de la demanda del participante, del contexto y del grupo, si es individual o colectivo. La sesión normalmente, si es individual, suele ir de unos 20-30 minutos, por ejemplo, a nivel hospitalario y también no hospitalario, y de 1 hora y media si estamos en intervención con un grupo. Es un intervalo en que en función, ya hemos dicho, pues se acoge a las necesidades que tengamos que realizar, llevar a cabo. Y bueno, en principio todo esto es el setting, lo más importante a tener en cuenta. Después está todo lo que pueda conllevar el día a día y las adaptaciones a las circunstancias reales. De acuerdo, Emma, muchas gracias. Ahora invitamos a compartir un poco este tema a Nuria y Egoitz, a ver qué tienen que decir desde sus especialidades con respecto al setting. Hola. No sé Sí. si me veis, Hola. si me escucháis. Sí. Nuria, ¿quieres empezar tú? No, empieza, Goitz. Vale. Sí, No, estaba pensando, escuchando a Emma, me sugería una cosa que me llama mucho la atención, ¿no? En cuanto al setting. Estaba pensando que nos ha tocado torear bueno, voy a usar esta expresión de toreo, pero en las plazas que nos toca torear, ¿no? Que normalmente o a veces no hacemos musicoterapia en los lugares más adecuados y hacemos lo que podemos con lo que tenemos, ¿no? Y en cualquier caso, la realidad humana es un factor fundamental. Estaba pensando que en la sesión de musicoterapia y cualquier sesión musicoterapéutica o psicoterapéutica, lo esencial es mantener un aspecto de la terapia previsible. Es decir, mantener aspectos estables respecto al tiempo, respecto al lugar, desde los instrumentos que están disponibles, desde nuestra actitud frente a los usuarios del propio musicoterapeuta. Y estaba pensando en esto, ¿no? Cómo generar un lugar suficientemente previsible como para que sea íntimo, de confidencialidad, para dar lugar a lo imprevisible, ¿vale? Para poder dar respuesta a estas cosas que surgen en el aquí y ahora, estos emergentes que son, yo creo, el caldo de cultivo para cualquier proceso terapéutico. Y a mí me sugiere también, estos días que he estado pensando mucho al respecto, cómo a veces tenemos que tragar, ¿no? Con ciertos aspectos que nos incomodan o nos dificultan o nos cuestionan nuestro trabajo, ¿no? Estaba pensando que, bien, a veces hacemos intervenciones en gimnasios porque la escuela donde trabajamos tienen un gimnasio y tiene una sonoridad limitada, pero es la que hay, ¿no? Y hacemos lo que podemos. Y estaba pensando, hay un elemento que sí que podemos controlar, ¿no? Y estaba pensando en ¿cómo decirlo? En las personas interesadas en venir a observar lo que hacemos. Y me viene sobre todo en el ámbito de diversidad funcional, como muchas veces en las instituciones tenemos estas visitas importantes que tenemos que, de alguna manera, mostrar, ¿no? Lo que hacemos. Y yo no sé, me gustaría abrir un poquito esta cuestión, ¿no? ¿Cómo hacéis vosotras
cuando de repente hay un invitado inesperado al que hay que ofrecer el lugar para que vea lo que hacemos, ¿no? Lo digo porque a veces yo me he cuadrado y he negado la entrada a personas que entran y que rompen el encuadre terapéutico, y eso ha sido valorado muy positivamente por los usuarios, ¿no? Y otras veces no, otras veces he aceptado que entra gente de fuera y eso también ha sido potente. Quiero decir que también a veces, dependiendo del contexto, los usuarios les ha gustado que viniera gente de fuera a observar, a mirar, a participar. No sé qué os sugiere a vosotros, pero en cualquier lugar, cuando viene alguien de fuera, no es indiferente al grupo, ¿no? Y sí que limita el trabajo en el aquí y ahora, cuando viene alguien de sorpresa. Estaba pensando también, antes de cederos la palabra, ¿no? Lo simple que parece mantener un setting estable y lo importante que es que sea estable y en realidad lo difícil que es cuadrarse para mantenerlo potente, íntimo y confidencial. Sí que es verdad que el hecho de que vengan personas externas al grupo habitual o al entorno habitual de trabajo, pues primero yo siempre intento de pedir permiso también a la persona a quien recibe la sesión, porque también es su espacio. Yo lo respeto mucho esto. De otras ocasiones, cuando pues han podido venir y participar, si se ha dado el caso, pues también es el descubrimiento, ¿no? Porque es las primeras veces que asisten, y también romper el mito de que musicoterapia es música. El hecho de que estén en la sesión facilita también una comprensión, y después incluso en el caso de que a veces son otros profesionales con quienes trabajas y explicas y vas más explícitamente el por qué lo que ha visto en acción, ¿no? El tipo de actividad que ha visto en acción en la sesión, y pueden comprender también donde vamos más allá del simple hecho de que a lo mejor estamos acompañando pues, a una improvisación y qué conlleva todo esto el trabajo terapéutico. Eso es lo importante también, pienso yo, cuando vienen estas personas que parecen que sean irruptivas en el proceso, pero que de alguna manera también se pueden integrar, porque a veces lo he hecho, integrar a la persona externa en la acción. Y eso también es una interacción que busca la musicoterapia. Este factor social, integrador y comunicacional. Sí, debate muy interesante lo que plantea, ¿no? Porque también no cómo se ve la musicoterapia. Respecto, por ejemplo, de los settings, varía tanto. Yo cuando, por ejemplo, con niños con diversidad funcional, depende de, ¿no? de qué niños y tal. Por ejemplo, los niños les encantan que vengan a hacer su participación, que se impliquen, ¿no? Personas, por ejemplo, estoy hablando de estudiantes en prácticas de la Barcelona que hacen las prácticas en el instituto. Cuando vienen ellos porque les encantan, es importante lo que hablaba de decirles a ellos que ven personas, que si ellos quieren o no quieren o cómo. Por ejemplo, en cuanto a niños con autismo, es complicado de venir personas con observación porque se sienten totalmente invadidos en su sesión, ¿no? ¿Quién es este? Entonces dependerá también del colectivo, cómo lo vamos a llevar a cabo. Importante que también comentabas es el hecho de, por ejemplo, en el hospital. A veces se nos presentan las enfermeras en medio de la sesión y tú a lo mejor estás trabajando todo un aspecto terapéutico del duelo. ¿Cómo lo llevas? Nos dicen, ¿por qué hacéis llorar al paciente? Entonces, la idea de qué se piensan que es la música, esto también tenemos que ir trabajando. Es muy importante también cuando vamos a trabajar en una institución, antes de ponernos a trabajar en la institución, explicar, hacer una conferencia a los psicólogos, a los médicos, a todos los que están implicados en las terapias para que entiendan qué vamos a hacer en musicoterapia, que no es, como hablaba Emma, que a veces lo confunden, es hacer una musiquita y ya está, no. Estamos haciendo todo un proceso terapéutico, entonces entender en qué a lo mejor nosotros tenemos que darles permiso y quizás sí, que en algún momento yo les digo, es interesante
para este enfermo, este paciente, que los médicos y las enfermeras se implicaran en el de cantar o de tal en un momento determinado. Pero yo creo que la posición siempre la tenemos. Es difícil, pero bueno, hay que ir ganando espacio en el setting. Es importante también en esta presentación que comentas, Nuria, a los profesionales interdisciplinarios que conforman el equipo interdisciplinar, ¿no?, de una entidad. Es importante también que puedan entender que como musicoterapeutas lo que utilizamos son los elementos de la música también, que sabemos en qué área o en qué elemento, en qué parte necesitamos incidir en la persona que está en terapia, en musicoterapia, y vamos más allá de una obra musical, de ser escuchada. Eso es lo importante y a veces hay que darlo a conocer, hay que dar ese paso más allá que lleva la aplicación de la música en un ámbito terapéutico. Bueno, Cristina, muy interesante el debate. Le daremos ahora paso a la exposición del Egoitz. Hola, sí. Bueno, en este punto quiero hablar de la relación terapéutica y antes de nada quiero hacer un poquito, nombrar a estos compañeros y compañeras que trabajan desde diferentes profesiones, que no son psicólogos y psicólogas, pero que sí son músicos, son maestros, son educadores sociales que hacen un trabajo muy importante, muy potente y que quiero poner en valor aquí y ahora, porque a lo mejor aquí hoy no estamos todos representados. Pero me interesa citarlos porque hay partes, independientemente de la formación individual, la formación, la primera, la formación más básica, hay otros aspectos muy importantes que tienen que ver con el compromiso, con la capacidad empática, con las experiencias profesionales y vitales, con la presencia, que a fin de cuentas los aspectos humanos que intervienen en el proceso terapéutico. Estos aspectos humanos son los que creo que como psicólogos nos interesan más, tanto los del paciente como los del terapeuta, y nos preocupan también los aspectos que intervienen en la relación entre los dos. Quiero utilizar un poquito este tema para introducirme en la importancia de la relación terapéutica, ¿no? Antes hablábamos con Emma lo importante que es mantener un setting previsible, de calidad, percibido como un lugar seguro, sólido, íntimo, porque es la relación terapéutica la que nos ofrecerá un lugar donde construir un vínculo que permita cualquier experiencia correctora. Los psicoterapeutas relacionales dirían que es la propia relación la que permite el cambio psíquico, ¿no? Cuando una relación es segura, de confianza, confidencial, íntima, se dan las bases para generar este espacio de conexión emocional y relacional. Cuando un paciente se emociona, expresa lo que siente, está ensanchando su mundo afectivo y en definitiva está creciendo. Y crece porque en esta conexión emocional está sintiéndose escuchado, entendido y siente que sentimos con él, lo cual le permite ensanchar su mundo emocional y afectivo. Estaba pensando también que para aquí hoy que estamos diferentes, está Cristina Rubio también, bueno, tenemos diferentes profesionales que cada uno trabaja desde su propio ámbito, que cada profesional usa lo que tiene a su alrededor, teniendo en cuenta sus propias experiencias, y algunos trabajan desde el canto terapéutico, desde el baile y movimiento, por eso me acordaba de Cristina, y su trabajo con personas con Parkinson, imaginación guiada, y muchas otras técnicas y metodologías. Yo personalmente las que hago servir, no las hago servir porque crea que sean mejores, sino porque yo me siento más tranquilo con ellas, me siento con más confianza, porque me ayudan más a mí a conectar con los usuarios. Y son la improvisación musical, sobre todo, desde la libre, la referencial, y luego hay un aspecto que también hago servir mucho. Lo utilizo más de lo que jamás hubiera imaginado que lo usaría, que es compartir canciones de los usuarios del grupo en grupo. Digamos que los usuarios ponen canciones que les emocionan, que les hacen conectar,
en el aquí y ahora con sus vivencias y generalmente ofrecen un espacio de acercamiento afectivo muy interesante con el que acercarse a los otros y acercarse a uno mismo. Cuando improvisamos en grupo, digo en grupo porque generalmente yo trabajo desde lo grupal, más que individual. Y cuando improvisamos musicalmente en grupo, lo que hacemos es dar espacio a que se ocurran cosas, dar espacio a observar las relaciones humanas, las dinámicas grupales y buscamos identificar un emergente grupal con el que engancharnos y elaborarlo juntos. Cuando trabajamos desde la improvisación referencial, lo que hacemos es coger este tema grupal, esta preocupación, y darle forma. Digamos que utilizar este emergente en una transformación musical. Hemos citado los aspectos emocionales de la psicoterapia, los aspectos relacionales, y me parece interesante también destacar y añadir a lo que ha comentado Nuria antes, ¿no? Esta parte de las neurociencias, que la música activa determinados lugares del cerebro que son muy interesantes a la hora de trabajar con diferentes patologías. Pero estaba pensando que lo que a mí me interesa más en el espacio terapéutico es el trabajo relacional y emocional, como ya vengo diciendo, ¿no? Y la música nos da un soporte muy interesante. Cuando escuchamos letras, melodías que nos conectan, se activa una parte nuestra de conexión emocional muy interesante. Y por otro lado, esta parte relacional que nos ofrece la música, ¿no? Cuando tocamos juntos, estamos reaccionando a lo que hace el otro, estamos compartiendo, estamos interactuando y estamos respondiendo. Pero fijaros también, qué curioso que cuando escuchamos música, algo que parece tan pasivo, ¿no? Que estamos aquí nombrando aquí la palabra activo y pasiva, el escuchar música acompañado es un intercambio intersubjetivo muy interesante. Cuando una persona toma la iniciativa de compartir una canción porque se conecta y el resto la escucha con atención, aquí hay un intercambio relacional intersubjetivo muy interesante que favorece lo que decíamos antes, ¿no? El despliegue relacional, el despliegue afectivo. En la relación terapéutica es importante también entender cuáles son los factores que son determinantes en el cambio psíquico, ¿no? Y estaba pensando otra vez, vuelvo a lo emocional, vuelvo a lo relacional y concretamente en la parte esta grupal, pues también tenemos otros factores que tienen que ver con la cohesión grupal, la universalidad, el autoconocimiento, el sentir que no estamos solos, que también el proceso terapéutico en grupo, en musicoterapia, lo ofrece. Básicamente es esto lo que quería compartir. Ya veo a Aina que se está asomando, quiere decir que tengo que cerrar ya, pero lo que quiero destacar es esto, la importancia de generar un lugar donde compartir, sentirnos escuchados, sentirnos parte de algo, intuir lo que le favorece al usuario, al paciente, para rescatar los objetivos que más nos interesen trabajar. Y ya me callo porque luego ya tendremos oportunidad de seguir trabajando sobre estos temas. Gracias. Sí, ahora tienes de invitados, creo, a ver que se me ha movido la pantalla, a Cristina, que la nombrabas antes, a Nuria, y sí, a Cristina y a Nuria, y podéis seguir debatiendo, ¿eh? No es que se te acabe el tiempo y ya está. Tienes un ratito todavía. Gracias. Gracias a ti. A ver, Egoiz, yo creo que has introducido muchas cosas muy interesantes y sí que quisiera hacer un pequeño comentario sobre algo que el otro día, preparando la charla, salió, que era la cuestión de que a veces desde una misma orientación de intervención podemos tener roles completamente diferentes. A veces esto surgió un poquito porque a mí en cierta ocasión alguien me comentó que era muy directiva en mis intervenciones
como buena profesional, creo, intenté fijarme mucho en valorar cómo eran realmente mis intervenciones. Era cierto que en ciertos casos eran intervenciones muy directivas, pero dependía muchísimo del tipo de paciente con el que me encontraba y de cuáles eran los objetivos que me había planteado para trabajar con ese grupo de pacientes o con ese paciente en concreto, ¿no? Entonces, a veces hay personas que ligan la orientación del terapeuta con el tipo de intervención que realiza, y creo que también es importante aprender a valorar que desde una misma orientación teórica podemos tener intervenciones muy diferentes en función de cómo son los pacientes con los que nos encontramos. Y habrá situaciones en las que seremos muy directivos y habrá situaciones en las que nos funcione muchísimo mejor sencillamente marcar unas líneas maestras y que a partir de ahí los propios pacientes vayan desarrollando todo su potencial y todo su trabajo personal. Y nosotros simplemente ir haciendo breves intervenciones para redirigir aquellas situaciones que quizás no vayan acordes con los objetivos marcados con esas personas. Pero bueno, era simplemente hacer este pequeño comentario, esta pequeña puntualización. Creo que tu exposición ha sido muy interesante y a ver qué nos comenta también Nuria. Sí, Mira, gracias. No contesta, igual contesta. Sí, no es contestar, es un poquito añadir, ¿no? Que antes ya comentaba que por encima de las orientaciones ya sabemos que desde la musicoterapia podemos trabajar desde una perspectiva más analítica, más humanista, más conductual, más cognitiva, pero en cualquier caso lo que se pone en juego es la calidad humana del terapeuta y la conexión emocional que establece con el paciente, ¿no? Sí, sí. Esto era, Nuria. Bueno, nada, que es súper interesante lo que decíais, ¿no? El tema también de que desde qué base a veces también yo soy más feminista y bueno, a mí me ha gustado, ¿no? También conectar, ¿no? La parte también de todas las técnicas de musicoterapia, que uno más se siente, pero que no hay que perder, ¿no? El tema de la con el otro, porque en definitiva utilizamos la música y la finalidad es los objetivos que nos vamos dando. Lo que sí que he visto es que de cara a nosotros, por ejemplo, ya me aparece cuando estoy en hospitales, sobre todo cuando estamos en un ámbito médico, me piden mucho lo que es el tema de la investigación, el tema de la ciencia, y por eso ahora estoy metida más en el tema de la neurociencia, de ver qué estamos realizando musicoterapia. Ahora estamos, por ejemplo, haciendo unas investigaciones muy interesantes, que para ello también necesitamos de otros profesionales que nos ayuden a evidenciar lo que es la música para expresar emociones, para sentirte bien, para hasta ahora. Creo que los médicos quieren ver también ese paso de la neurociencia, por eso estamos utilizando todo lo que son electrogramas, a través de MOTIF, neuroimagen, evidencia y los cambios significativos que están pasando en el momento en que nosotros estamos realizando musicoterapia. Manera también de que ellos pudieran verificar y evidenciar que lo que estamos realizando tiene una base científica. Sí que tenemos muchos métodos cualitativos en campos. Nos ayuda también toda la ciencia de neuroimagen para poder establecer esto. Yo pienso sin perder nunca esta parte de emocional, la parte humanista, cuando estamos haciendo musicoterapia. No sé si también me ha encantado también lo que has dicho, ¿no? De que de las canciones de nuestros pacientes, esto que hablamos del paciente es brutal, canciones y cómo a través de una canción todos los elementos que vamos ¿no? elaborando del compartir que se va creando. Cuando hablamos a veces de recetas musicales, que a veces nos dicen música para dormir o música para, qué sé, para la ansiedad. No, sabemos que como musicoterapeutas no hay recetas, pero que las músicas que llevan ellos, las músicas que compartimos y la manera como lo llevamos a cabo es muy importante en la relación terapéutica.
Es que la potencia de esas canciones que traen los pacientes debajo del brazo es impresionante, porque incluso a veces, primero, ahí ya estás trabajando una cuestión que para mí es básica, ¿no? El respeto entre ellos. Y ya el hecho simplemente de escuchar una canción en grupo, como decía Goiz, genera unas dinámicas dentro del grupo impresionantes. Y después el hecho de que cada uno reflexiona sobre eso que ha escuchado y presenta, evidentemente, como es lógico, puntos de vista muy diferentes, enriquecen al grupo y enriquecen a cada una de las personas que forman parte del grupo. Por eso creo que esa es la razón básica por la que ese tipo de música son tan interesantes de trabajar. Y no me extraña que te hayas enganchado a ello, Goicio. Ya hace mucho tiempo que estoy enganchada a cosas de este tipo. Pero es muy curioso, porque, perdona, ya le veo a Aina que me está llamando la atención, pero es muy curioso cuando un paciente, un usuario, comparte una canción con la que está en ese momento conectada, digamos que el grupo se acerca, se vuelve más íntimo, es como algo cambia y el grupo se pone más sensible a lo que está ocurriendo y conecta y después puede elaborar junto a la persona que ha compartido y ofrecer otras canciones que le emocionan a sí mismo, ¿no? Es cuando comparte una canción potente a nivel individual, lo que genera es una cosa maravillosa. Sí, totalmente de acuerdo. Muchas gracias a los tres, muy interesante todo lo que vais comentando. Cristina, no te vayas muy lejos, que continuamos contigo. Continuamos con la relación del musicoterapeuta con el equipo interdisciplinar. Bueno, ahora entramos en un tema un poco más prosaico según cómo se mire. En los puntos anteriores, sobre todo, hemos hablado y hemos comentado las relaciones principalmente con lo que es el paciente o cómo ayudar a establecer una relación con el paciente potente. En el caso de la relación de musicoterapeuta con el equipo interdisciplinar, estamos hablando ya de otro tipo de relaciones. Siguen siendo relaciones personales con todo lo que esto conlleva, las dificultades que siempre van asociadas a las relaciones personales. Desde mi punto de vista, es muy importante tener muy claro con qué tipo de organización o entidad nos movemos. Si nos movemos en una organización más bien de tipo escolar, por decirlo, o educativa, por decirlo de alguna manera, si nos movemos en una organización más de tipo sanitario, si nos movemos a nivel privado y en terapia individual, todo ello conforma relaciones diferentes con los compañeros que nos pueden rodear. Yo siempre intento ver al resto de profesionales con los que estoy como compañeros. El problema es que a veces no siempre es fácil conseguir que ellos nos vean así. Por poner un ejemplo, cuando estamos moviéndonos en ámbitos de tipo escolar, creo que un poco como insinuaba antes Emma, cargamos con el hándicap de que a veces confunden musicoterapia con clases de música. Y no sé si hay mucha gente de los que nos estéis escuchando que estéis en el mundo educacional y que os dedicáis a ser profesores de música, pero no acostumbran a tener un gran reconocimiento por parte del resto de compañeros. Esto implica que muchas veces nuestra integración en este tipo de equipos resulta bastante difícil. En el ámbito sanitario depende mucho de cada entidad, pero suele ser más fácil a veces integrarse en este tipo de equipos, aunque hay que ganarse el respeto, hay que ganarse el reconocimiento y hay que demostrar que somos serios trabajando, como muy bien indicaba antes Nuria. Y bueno, si trabajamos a nivel privado, pues a veces esto pues, no genera tantas problemáticas, a no ser que estemos en un centro en el que se integran diferentes profesionales trabajando a la vez. Esto me lleva un poquito también a entrar en el tema de que a veces nos encontramos un poco como ha comentado Egoiz, de que las salas en las que trabajamos no están bien insonorizadas y a veces nos generan ciertos problemas con las personas o profesionales que se encuentran en la sala de al lado porque hacemos ruido, porque cantamos, porque nuestros pacientes gritan o no.
porque saltan, porque bueno, todo esto puede generar molestias y a veces esto nos genera ciertos problemas con el resto de personas con las que nos relacionamos en nuestro día a día. También considero importante formar parte de las reuniones de coordinación, que es algo en lo que no siempre podemos intervenir con facilidad. Y también depende mucho de cómo es el centro, la institución en la que trabajamos, nos podemos encontrar con diferentes tipos de reuniones de coordinación. Yo he tenido la suerte o la desgracia de trabajar en diversas entidades y me he encontrado de todo. Me he encontrado entidades en las que había un coordinador y que en las reuniones de coordinación simplemente cada uno de los participantes explicaban alguna situación más o menos concreta, pero las líneas a seguir y cómo encarar las diferentes problemáticas que se podían dar las marcaba esta persona en concreto, este coordinador. En cambio, también me he encontrado en otros grupos y tengo la suerte de dirigir uno en el que, por ejemplo, todos los profesionales intervienen de una manera igualitaria. Todo el mundo da sus opiniones ante los problemas que se van planteando, se acuerda entre todo el equipo cómo intervenir y a partir de ahí se realizan las diferentes intervenciones. Hay una relación mucho más fluida, mucho más, como se dice hoy en día, mucho más líquida entre los diferentes integrantes del equipo. Esto también nos lleva a cómo son las gestiones en los equipos de trabajo. No todos los equipos de trabajo se gestionan igual. En función de la entidad en la que nos movamos, va a haber equipos con una dirección muy concreta y muy establecida, muy jerárquica, y nos podemos encontrar con otros equipos en los que el trabajo es mucho más colaborativo. Personalmente soy más amiga de estos últimos, pero no niego que los primeros en algunas circunstancias pueden ser muy interesantes y necesarios. Y considero que, bueno, era sencillamente dar una pincelada sobre estas cuestiones y animo a mis compañeros a que intervengan desde sus diferentes experiencias. De acuerdo, muchas gracias, Cristina. Invitamos a Moritz y Kilian a decir con el tema de Cristina, de la integración del musicoterapeuta en el equipo multidisciplinar. Hola, sí, estaba pensando en qué envidia trabajar en un equipo donde se escuche al resto de los participantes, de los terapeutas y poder construir juntos, ¿no? Creo que buscar lugares para pensar juntos en cómo hacerlo mejor desde un mismo lenguaje para favorecer el desarrollo del paciente, que es yo creo que el elemento más común de todos los profesionales, es un lujo. La verdad es que es un lujo y una envidia escucharos. Realmente la realidad, en mi caso, es muy diferente, ¿no? Porque si trabajas de manera en frontera, ¿no? Como profesional autónomo que va de un lado a otro y a otro y a otro, ofreciendo los servicios como uno mejor puede, pues ya directamente es difícil de coincidir, tener un espacio para coincidir con el resto del equipo terapéutico, ¿no? Estaba pensando en que si a mí me dijeran a partir del viernes a las 11 nos reunimos todo el equipo para hablar de tal, me encantaría, sería un regalo, pero tampoco podría, ¿no? Digamos que es muy difícil coordinar un equipo multidisciplinar y a la vez es muy importante, ¿no? Estaba pensando en que cuando no hay esta relación interprofesional es fundamental supervisarse. Siempre, aunque haya la relación aunque haya las reuniones de equipo, el pensar en el grupal, es fundamental también el supervisar el trabajo de uno. Pero ya si no existe estos lugares de encuentro, la manera más, digamos, profesional o más afinada de trabajar es a través de la supervisión. Hubo una época en la que me encantaba trabajar de una manera tan desconectada del equipo profesional,
porque me permitía trabajar desde un lugar más intuitivo. Digamos que las líneas rojas me las marcaba yo mismo, ¿no? Hay otras veces que hablas con los profesionales, en los casos donde sí se puede mantener esta relación, ¿no? Y te dicen, no, este tema no lo trabajes ahora mismo porque, lo cual es una suerte también poder compartir esto, ¿no? Qué temas son sensibles al trabajo en el momento. Pero claro, si no tienes líneas rojas y las únicas líneas rojas son las tuyas propias, te permite ser intuitivo, ser juguetón, buscar, saber parar también es importante, claro. Pero bueno, tiene sus ventajas. En cualquier caso, hoy por hoy, creo que mi trabajo ya a nivel profesional, necesito alimentarme del resto de los profesionales para trabajar de una manera más conjunta y mejor pensada, mejor acompañada. A ver, yo soy del parecer que cuando podemos, como hemos dicho, cuando podemos hablar con el resto de profesionales, es mucho más fácil tener un enfoque mucho más claro hacia las necesidades del paciente. Y cuando te puedes coordinar, esto es interesantísimo. Y piensa que, por ejemplo, en uno de los equipos con el que estoy ahora, este que dirijo, nos ha costado encontrar un momento en el que compartir estas sesiones, pero lo hemos conseguido, ¿eh? Hemos conseguido encontrar ese tiempo para compartirlo, pero no ha sido fácil. Sí, yo pienso que es... De Nuria. Lo que Cristina es, bueno, y ¿no? que es importantísimo poder nosotros con los otros profesionales. En mi caso, por ejemplo, tengo mucha suerte en el hospital. Cada jueves nos reunimos todo el equipo de psiquiatría, médicos, enfermeras, incluso a veces también están los voluntarios y tal, y llevamos a cabo con cada uno de los pacientes todo lo que se ha realizado las semanas y nos ha implicado como uno más de su equipo. Están, bueno, súper contentos por todo lo que les llevamos a cabo, incluso muchas las informaciones que nosotros les para ellos son muy valiosas porque nos dicen, ay, este paciente no se comunicaba, a través de esa música, a través del historial musical se ha abierto, hemos podido volver, ¿no? Esta devolución que hemos hecho a ellos sobre el tema de las necesidades del paciente. También es el sentirse a lo que estás haciendo y también desde otras visiones, pues por ejemplo, nosotros desde musicoterapia hemos tenido que también estudiar cuál es su vocabulario médico para comprender mejor lo que está pasando con el paciente, pero la verdad ha sido muy, muy importante para nosotros. En otros aspectos, por ejemplo, en el Instituto Catalán de Musicoterapia, aquí con niños con discapacidades, sí que nos vienen derivados muchas veces de otros psicólogos, de escuelas, y sí que somos nosotros los que llamamos y tener una reunión cada trimestral o cada 2 meses, así, para objetivos que estamos trabajando, evolucionando el niño, en relación también con lo que están trabajando. No sé, Kilian. Sí, yo pienso eso, ¿no? Que el trabajo conjunto pues es muy necesario, porque al final son distintas miradas, desde distintas perspectivas que lo que nos ayudan es a dar globalidad a cómo acompañar a la persona. Yo sí que quería comentar ya no tanto el trabajo conjunto con el equipo, sino el trabajo para el equipo, ¿no? Cómo desde la musicoterapia poder acompañar a un equipo, yo desde mi experiencia en el ámbito de la diversidad funcional, ¿no? Cómo poder facilitar espacios de encuentro entre los trabajadores desde la musicoterapia, ¿no? Desde cómo desde la música, cosas que a veces en el día a día pues cuesta decir o cuesta encontrar espacios, pues cómo facilitar pues eso, ¿no? Que puedan encontrarse desde otros lados, desde las artes, y realmente pues es bastante efectivo, ¿no? Como es muy interesante acompañarlos. Realmente la intervención en musicoterapia con los compañeros, yo normalmente no he tenido la suerte de hacerla, pero sí que sé de gente que lo ha hecho
y, como tú dices, ayuda muchísimo, porque además también permite cohesionar mucho más el equipo. Genera una cohesión diferente y una actuación diferente del equipo. Y creo que es algo que sería también muy interesante que intentásemos facilitar. Quisiera puntualizar también la importancia, se habla también dentro de la evolución, ¿no? Habéis comentado mucho dentro de la evolución de la terapia y de la intervención, pero también es importante que dentro del equipo interdisciplinar un musicoterapeuta pueda aportar una valoración, un añadido en esta holisticidad en el punto inicial de evaluación, porque en algunas áreas se da la casualidad que a veces el mismo paciente no puede manifestar, ¿no? Nuria lo ha dicho alguna vez, ¿no? En el transcurso pues podemos detectar algunas cosas, pero es que se pueden detectar desde el punto inicial de evaluación. Sobre todo, por ejemplo, incluso a mí me ha pasado que hay cosas que desde un punto inicial se pueden haber detectado, ese elemento lo puedes llegar a integrar, o sea, que sea un punto a trabajar, a que desde distintas profesionales del equipo interdisciplinar que estamos diciendo, valga la redundancia, puedan también incidir desde un primer momento. Y al ser todos sabedores de esa necesidad de la persona o la manera también, las herramientas en que cada uno puede ayudar a ese factor que esa persona necesita, esto ya es un elemento ganado de a priori. ¿Me explico? De acuerdo, muchas gracias, señores debatientes. Os invito a dejar el paso a la ponencia de Kilian. Un momento. La aplicación de la musicoterapia en situaciones de crisis. Bueno, pues, yo os vengo a contar la aplicación de la musicoterapia en situaciones de crisis y a contaros, bueno, una experiencia en una residencia para personas con discapacidad intelectual, adultas, durante la etapa de pandemia. ¿Qué nos encontramos? Pues que el grupo de residentes estaban confundidos, tenían miedo, no estaban añorados de sus familias y esa situación tan cambiante que no finalizaba, pues les daba como una falta de esperanza. ¿Qué hicimos? Pues creamos un grupo con los propios residentes, con el que trabajamos de forma quincenal, y ahí lo que intentábamos era, a través de la música, ¿no? Poder, por un lado, contarles la situación actual, ¿no? Que era bastante dura, y un poquito la expresión emocional, ¿no? Pues que se encontraran con esos sentimientos que sentían, con ese dolor, con ese enfado, ¿no? Y cómo poder desde la música pues poder sacarlo. ¿Qué nos encontramos? Pues que hubo un cambio de vivencia, algo tan doloroso, ¿no? Y tan sufrido en algunos momentos. En la música encontramos otra manera de contarlo, otra manera de vivirlo. También vimos que fue algo que el grupo demandaba, ¿no? Demandaba ese espacio musicoterapéutico pues a cada semana. Entonces, bueno, creímos que fue algo que les funcionó. También nos encontramos las familias. Cuando pudimos abrir las visitas familiares, nos encontramos que los familiares tenían miedo al contacto por toda la problemática de la COVID. Entonces, también vimos una falla en la comunicación, que esa comunicación había cambiado. Se encontraban a metros de distancia, con mascarillas, y eso pues también a veces provocaba un poco de absentismo. ¿Qué intentamos? Pues desde intervenciones puntuales. Intentamos entrar en algunas visitas que veíamos que había algún problema comunicativo y entrábamos pues con elementos musicales, desde una guitarra, desde elementos que utilizábamos en el proceso con el grupo. Y lo que vimos es que pues las personas, los residentes, podían empezar a cantarle a sus familias, ¿no? También utilizamos músicas pues que los unían antes a los familiares y entonces se relacionaban bailando. Al final, con toda la problemática que teníamos, buscamos otras formas de poder comunicarse. Y eso realmente fue muy bonito, porque fue un cambio de vivencia, ¿no? De algo muy duro a poder desde la música darle otra mirada, otra escucha. Y finalmente con el equipo, ¿qué nos encontramos?
que el equipo estaba angustiado, el equipo de trabajadores. Había mucha presión asistencial, trabajaban muchísimas horas con las bajas. Entonces, lo que vimos también es que al ser tantos turnos distintos, faltaba que se comunicaran entre ellos, que pudieran contarse cómo estaban, si estaban cansados, bueno, todo lo que necesitaran. ¿Qué hicimos? Como no teníamos mucho tiempo, esto lo trabajamos en las reuniones y sobre todo trabajamos desde crear espacios receptivos. Es decir, nosotros poníamos música o después o durante las reuniones y lo que intentamos era darles un espacio de parada, un espacio de que los trabajadores se pudieran escuchar, se pudieran sentir y a la vez, una vez se hubieran sentido desde este cojín musical, poderlo compartir con el grupo, poder decirles cómo estaban. La verdad es que lo que vimos es que la música, ya no el COVID, la música invadió la residencia. Fue algo muy bonito, algo tan doloroso que como era la situación en la que estaban todos, pues cómo poder cantarlo, cómo poder vivirlo desde otro lado. No sé, para iniciar el debate, ¿no? ¿Cómo habéis aplicado la musicoterapia en otras situaciones de crisis o con la misma pandemia? Hombre, ya que sacas el tema de en otras situaciones de crisis, comentar que yo me he encontrado, también he trabajado mucho en discapacidad intelectual y me he encontrado en ocasiones con alguna persona, algún participante que se ha brotado, que ha tenido pues acciones bastante disruptivas. Ahora mismo recuerdo en una situación una persona que se brotó, cogió una guitarra e intentó rompérsela a la cabeza a una compañera, ¿no? Entonces, bien, ante esta situación, lo primero que tuve que hacer fue gestionar la situación de crisis, intentar reconducir el foco de atención de esta persona y que cambiase de la compañera a que fuera yo misma, digamos. Y desde ese cambio en el foco de atención, reducir a esta persona, solicitar ayuda y bien, intentar gestionar la situación. Después de esta sesión tan movida, en la sesión siguiente con ese grupo, se tuvo que trabajar lo que había sucedido en esa sesión y se fue gestionando y se fue asumiendo. O en otras situaciones, también recuerdo otra situación en la que justo unas horas antes de iniciar la sesión, era con el grupo de viudas que llevo, se había suicidado el hijo de una de ellas. Y en esa sesión pues se tuvo que trabajar toda esta situación de duelo completamente hiriente, no solo para ella, sino incluso para el grupo, porque conocían a la persona que se había suicidado. Bien, la manera de gestionarlo varía mucho, como hemos dicho antes. Nos hemos de ajustar mucho a las personas con las que nos encontramos, cómo es el grupo. Como muy bien decía antes Egoiz, hemos de empatizar muchísimo con la situación y desde mi punto de vista, hemos de utilizar la música, como tú muy bien decías antes, Kilian, como cojín y como vía de gestión para poder dar rienda suelta a todas estas emociones y ayudar a las personas a que puedan expresarse y puedan gestionar una situación de este tipo lo mejor posible. Sí, totalmente, ¿no, Cristina? Es como que la música de algún modo facilita o ayuda a canalizar todas esas emociones que a veces desde la palabra pues cuestan más, ¿no? Y la música es algo que te lleva, que conecta directamente con ese inconsciente, con ese dolor, ¿no? Y de algún modo puedes sacarlo sin entrar a veces en la palabra. Exacto. Sí, sí. Bueno, siguiendo un poco, ¿no?, vuestros argumentos, ¿no?, el tema que nosotros tenemos también, ¿no?, del principio de ISO, de conectar cómo está el paciente en ese momento, ¿no?, y cómo la música nos sirve de cojín para poder soportar pues su estado de ánimo. Entonces, por eso el tema de la menstruación, de cómo
y sobre todo saber, ¿no?, cómo estos principios les pueden ayudar a sostener este tipo de crisis. Es importantísimo. El tema del COVID, que nos afecta mucho como el colectivo, no como musicoterapeutas, porque nosotros necesitamos, ¿no?, la presencialidad. A mí me ha afectado muchísimo, sobre todo aquí con niños con diversidad funcional. Hemos visto cómo cuando lo hemos hecho a nivel online no nos ha funcionado para nada. O sea, ellos estaban en su casa, hemos intentado, pero los padres estaban en el otro lado, no podían aguantar a los niños, les decíamos que cantaran, que expresaran. Nos cambió totalmente hasta que decidimos cerrar las sesiones online con niños con diversidad funcional, y hasta ahora en septiembre que la porque han vuelto a poder tener un espacio estos niños que han pasado. Imaginar que la COVID ha sido muy difícil para nosotros, pero con niños con diversidad funcional ha sido clarísimo, tanto para ellos como para sus papás. Que puedan venir a musicoterapia, que puedan tener pensar lo que piensan, sentir, expresar, soltar, liberarse. Yo creo que ha sido importantísimo, y los padres pues esto, bueno, lo generan de una manera han tenido como muy importante para ellos. En el tema, por ejemplo, del Hospital del Mar, sí que lo estamos haciendo también a nivel de la pandemia, que tampoco hemos podido acceder. Canciones, hemos enviado vídeos, pero claro, no es lo mismo el tema de la presencialidad, que para nosotros es muy importante. Es que yo creo que hasta, a ver, yo por ejemplo con el grupo de Parkinson estuvimos bastante tiempo sin poder intervenir, y la suerte es que el mismo ayuntamiento reconoció que la intervención con este tipo de pacientes era imprescindible, y desde entonces nos están respetando a nosotros, a otras asociaciones que también están trabajando con pacientes con demencia y demás también, ¿no? Pero ha sido necesario este reconocimiento, como si fuésemos una actividad sanitaria propiamente dicha, porque realmente tenemos una función sanitaria con este tipo de pacientes. Muy bien, no sé si queremos... Sí, totalmente, Nuria, con esto del online, totalmente de acuerdo. Al final también tenemos un hándicap nosotros con el online, que es que la música, ¿no? Pues es difícil escucharla, ¿no? A poder interaccionar desde la música. Entonces, claro, es un hándicap que es una problemática en nuestra tarea, ¿no? Sí, porque parece una tontería, pero el delay se nota. El delay se nota. Cuando estás hablando es diferente, pero cuando la intervención es desde la música, marca muchísimo y te rompe muchísimo la conexión con el paciente. Si trabajas solo desde la palabra no se rompe tanto esa conexión, pero cuando necesitas utilizar la música se rompe totalmente. La magia que genera la música se rompe. Muchas gracias a los tres por el debate muy interesante, sobre todo relacionado con un tema que nos atañe tanto hoy en día, que es el COVID. Y bueno, pues agradecer a todos los que nos estáis siguiendo de forma online esta mesa redonda, vuestra participación. Os dejamos nuestro correo por si tenéis alguna pregunta, que nos la podáis hacer llegar al grupo de trabajo, y con mucho gusto os la responderemos. Y nada, hasta aquí finalizamos la grabación de esta mesa redonda.